Ya. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, me presento, soy José Quintanilla, ya prefiero que me llamen Pepe, eso sí. Soy otro de los ayudantes, yo sé que no nos habíamos visto todavía, pero bueno, acá estamos. Eh, y nada, esto es la ayudantía número 6 de mecánica de fluidos, ¿ya? Vamos a seguir con el capítulo de análisis global y particularmente nos vamos a enfocar en cantidad de movimiento, ¿ya? Conservación de cantidad de movimiento, que lo vamos a ver en un segundito. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de partir, ¿ya? Voy a parar el video. Eh, Vamos a ir acá. Ya, voy a conectar esto. Ok. Entonces, cantidad de movimiento, la ecuación general es esta de acá, ¿ya? Pero por lo general, o en muchas ocasiones, se puede trabajar con esta, ¿ya? Y eso es súper importante y súper bueno. Ya vamos a ver por qué. ¿Y por qué ocurre esto? Primeramente, tenemos lo siguiente, muchas veces se trabaja o vamos a estar trabajando en régimen permanente, ¿ya? Entonces, las derivadas temporales se hacen cero. Por otro lado, tenemos que esto, que es el campo de fuerzas básicas, por lo general es el campo de gravedad, ¿verdad? De fuerza de gravedad, que es menos g en la dirección de Catongo, ¿ya? Y entonces tenemos que estamos integrando la densidad el volumen, o sea, la densidad, sorry, sobre el volumen, en el volumen. Por lo tanto, tenemos masa por aceleración, y eso nos da una fuerza, y como la aceleración es la de gravedad, es la fuerza de gravedad, es la fuerza peso, ¿ya? Luego este término de acá, que son las fuerzas externas, eso lo vamos a dejar igual. Y por otro lado, tenemos que el último término está integrando sobre la superficie de control y veamos qué ocurre, que tenemos la velocidad, la estamos integrando en el área, es decir, que tenemos el Q, ¿ya? El caudal, eh, el ρ, si estamos trabajando con un fluido que es incompresible, va a ser constante, por lo tanto sale de la integral y nos va a quedar solamente como ρ, ¿ya? Y por último, y esto yo creo que es como, no sé si lo más difícil, pero que de repente no es tan intuitivo de entender, es este término de acá, que es la velocidad, ¿ya? Es un producto punto de la velocidad por el vector normal a la superficie de control. Y de ahí salen estos dos términos, ¿ya? Entonces yo me imagino que esto lo deben de haber visto en clase, pero rápidamente lo que ocurre es que si tenemos el siguiente tubo, ¿ya? Tenemos que nuestra superficie de control tiene este vector normal acá y este vector normal acá, ¿ya? Si yo tengo ahora que hay un flujo de entrada acá, en un cierto ángulo, no me va a interesar como todo lo que entra, como ese vector de ahí, sino la proyección sobre n, ¿ya? O sea, la proyección sobre la superficie de control. Y por otro lado, si lo que entra acá o lo que sale es paralelo a mi vector normal, es decir, es perpendicular a la superficie de control, ¿ya? El producto punto, vamos a tener, por ejemplo, B1 n tongo, ¿ya? Eso va a valer B1. ¿Por qué? Porque esto es simplemente unitario y no me agrega ni me quita, ¿ya? Lo único que me indica eso es la dirección. Y por otro lado, eso es si son paralelos. Si son paralelos y en sentidos opuestos, va a quedar con signo negativo, ¿ya? La velocidad, como es vectorial, va a quedar con signo negativo. Si son paralelos y van en el mismo sentido, ¿ya? Como este caso acá, va a quedar positivo, ¿ya? Por eso acá está positivo y acá está, y en el otro lado está negativo. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios, ¿ya? Es importante que lo tengamos en mente. Ya, entonces vamos al problema 1. Lo tenemos acá. Lo voy a dejar un poquito para que le den pausa y lo lean con calma.
¿Ya? Ok, vamos a resolver ahora entonces el problema. Lo primero que voy a hacer va a ser definir un eje de referencia, ¿ya? En este caso lo voy a llamar X, pongo. Va a ser positivo hacia la derecha, ¿ya? Lo otro que voy a definir es un volumen de control, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, esto de acá. ¿Bien? Ok. Y dentro de mi volumen de control, lo que voy a poner, voy a escribir, es esto de acá, que son mis vectores normales, la dirección de los vectores normales de entrada, que es este de acá, y el de salida, que es este de acá. Y bueno, las velocidades están ahí dibujadas, esta es V2 y esta es V1. ¿Ok? Y por último, notemos esto de acá que en un segundito más va a ser importante. Por último, tenemos la rueda, ya que está girando a esa velocidad angular, ojo que es angular, y como le está llegando este chorro de agua o de lo que sea, que está llegando por un lado, por reacción, acción y reacción, la rueda va a estar ejerciendo una fuerza, ¿ya? Que es la fuerza de reacción, a ese chorro. La vamos a llamar FR. ¿Ok? Ahora que tengo todo eso planteado, puedo partir con, puedo plantear esa ecuación de ahí arriba, ¿ya? Para el problema. Entonces veamos. Tenemos sumatoria de fuerzas externas más la componente del peso es igual a ρ por el caudal. Y, ya, y esto lo voy a dejar como positivo. Ya van a ver por qué. ¿Ok? Y ojo que todo esto está es vectorial, ¿ya? El análisis es vectorial y hay que verlo en el eje que estamos trabajando, en este caso el eje X. Entonces vamos viendo cada uno de los términos. ¿Cuáles son las fuerzas externas? De momento, bueno, no, de momento no, en realidad la única que hay es la FR, ¿ya? Y fíjense que va en sentido opuesto a mi eje. Por lo tanto, menos FR. Luego, la componente de peso, así como está dibujado ahora, la componente peso solo existe en ese eje, ya en el eje K. Porque en ese es el eje donde existe la aceleración de gravedad. Por lo tanto, como ese no es el eje en el que yo estoy haciendo el análisis ahora, en mi eje X no hay ninguna componente de peso, por lo tanto, este término ahora es cero. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos ρ por Q y las velocidades. Y las velocidades vamos a ir viéndolas una, o sea, cada una por separado. Primero, la velocidad 2, tenemos que el producto punto entre este vector y este vector va a ser 1, ¿ya? O sea, va a valer lo mismo que la velocidad 2, ¿sí? Porque son paralelos y van en el mismo sentido. Pero la velocidad 2 va en sentido contrario al eje X. Por lo tanto, me va a quedar menos V2. ¿Ok? Luego, este producto punto de acá nos da que es negativo porque es paralelo, pero en sentidos opuestos, por lo tanto es menos 1, ¿ya? Y B1 es positivo, B1 está yendo en el mismo sentido que mi eje X, por lo tanto, esto también me va a quedar menos B1. ¿Se entiende eso? Ya, y otra cosa más que es una particularidad de este problema, ocurre que la rueda está girando con esta velocidad angular, omega, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que las velocidades de aproximación, nosotros lo estamos viendo desde afuera, ¿ya? Este tubito, digamos, no está pegado a la rueda, ya está fijo, digamos, externo, y la rueda está girando. Por lo tanto, en realidad, tengo lo siguiente, menos esto, ρ, de hecho lo voy a dibujar acá aparte, las velocidades, tenemos que esto se está alejando a una velocidad r omega,
¿Por qué r omega? Porque omega era la velocidad angular y por lo tanto la tangencial, si se acuerdan, de dinámica o algún curso así, es el radio por esa velocidad. ¿Ya? Y aquí tengo B1, que se está aproximando esto es medido como desde afuera de la rueda, ¿ya? Desde el eje de referencia como fijo y externo. Por lo tanto, en verdad la velocidad que está recibiendo, la velocidad a la que la rueda recibe el flujo, ojalá que no se estén enredando con eso, ¿ya? Nos queda como lo siguiente. Lo voy a poner acá igual. Lo voy a poner como B', que es la velocidad a la que está recibiendo, es la velocidad del flujo menos R omega. ¿Sí? Y luego la velocidad de salida, sabemos que visto desde un punto de referencia externo es V2, pero la rueda percibe como que la velocidad a la que se aleja el flujo, en verdad, le voy a poner in, out, es V2 también menos eso. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, como esto por enunciado vale lo mismo, estos también valen lo mismo, y además las áreas por enunciado también valen lo mismo, ¿ok? Por lo tanto, me queda que el caudal Q es el área del chorro, digamos, por B menos omega R, ¿ya? Y esto de acá me va a quedar como, perdón, menos 2 por el mismo término. B menos R, perdón, eso ahora va a poner. Ya, nos damos cuenta que acá podemos hacer esto, y por lo tanto, FR es igual a 2 veces ρ por A, por este término de acá al cuadrado. ¿Ven? Entonces tenemos que esta es la fuerza. Pero, ojo, nos están preguntando por la potencia, ¿ya? Por lo tanto, me voy a llevar esto de acá. Si nos acordamos, potencia, perdón, potencia es igual a fuerza por velocidad, pero lo que nos están pidiendo es la potencia de la rueda, ¿ya? Por lo tanto es la fuerza de la rueda por la velocidad de la rueda. Es decir, fuerza por esta velocidad de acá, que es omega r. Esa es la velocidad a la que gira, ¿ya? Por lo tanto, de la expresión anterior, vamos a borrar esto. Esa es la fuerza, ¿sí? Por omega r, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta a lo que nos estaban pidiendo, que es la potencia, ¿ok? Luego, para la parte 2 nos piden la potencia a la cual se maximiza, volvamos acá, o sea, perdón, la velocidad angular a la omega estrella, a la cual la potencia entregada es máxima, ¿ya? Vemos que la potencia está en función de omega, ¿ya? Y siempre que nos pidan maximizar o minimizar, tenemos que pensar en cálculo. Acordémonos de que eso ocurre cuando la derivada se iguala a cero. Por lo tanto, tenemos que la potencia la tenemos en función de omega. Si derivamos la potencia respecto a omega, nos queda
la derivada del primer término, ¿ya? Que es 2 por rho por a por 2 veces el paréntesis, ¿ya? Por la derivada, por regla de la cadena de lo que hay dentro del paréntesis, ¿va? Esa es la derivada del primero por el segundo, más el primero, rho por a b menos omega r cuadrado. Lo voy a mover, sorry, espero que no les maree mucho eso. El primero por la derivada del segundo, que es simplemente r. Y eso queremos que sea igual a 0, ¿ya? Por lo tanto nos queda eso, que tiene un montón de términos, pero vamos a ver que se van a simplificar. De partida, este se simplifica, ¿ya? Y luego este r con este r también. Y nos queda... y este término de acá, un segundito, lo vamos a pasar para el otro lado. Entonces nos queda b menos r omega cuadrado es igual a 2 veces r. ¿Sí? Ya. Si dividimos, vemos que nos queda b menos r. Me equivoqué. Esto no es r, esto es omega. ¿Ya? Esto me da acá. Sorry. Ya, y nos queda b. Sorry. Ahí sí. B 3R es igual a nuestro omega, estrella. ¿Ya? Ya. Y ahí queda listo entonces el ejercicio 1. Ese es el resultado de la primera parte. Y este es el de la otra parte. ¿Ya?